Amén. Muchísimas gracias, mi querido pastor Jorge. El Señor me lo bendiga. Bien, es un gusto, como les decía, poder compartir la palabra del Señor, que en esta ocasión lleva por título Cristo, nuestra ciudad de refugio. Reitero, Cristo, nuestra ciudad de refugio, y está basado en el libro de Josué, capítulo 20, versículos 1 al 9. Es un corto capítulo, el capítulo 20 del libro de Josué. Y dice la palabra del Señor: Habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Estamos en la época de la conquista aquí, estamos aproximadamente en el año 1200, aproximadamente 1250 antes de Cristo, tal vez un poquito antes, en el 1300, pero más o menos es en esa fecha. Ya el pueblo de Israel ha salido de Egipto, el Señor los sacó a través de Moisés. Ellos estuvieron allí 40 años después, lamentablemente por su incredulidad, dando vueltas en el desierto, pero ahora ha llegado el momento en que ellos tienen que cruzar el Jordán. Dios les ha permitido cruzar el Jordán, cayeron las murallas de Jericó, comenzaron, ¿cierto?, a distribuirse, a conquistar la tierra, porque, como dice un predicador, la fe no quita la diligencia. Dios les había prometido esa tierra, les dijo que era de ellos, pero ellas la iban a obtener a través de la lucha, a través de la conquista, a través de avanzar. Así también dice la palabra del Señor que por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Nosotros tenemos que ser conscientes que lo que Dios nos ha prometido también hay que lucharlo. Dios ha prometido con nosotros estar en la angustia, Dios ha prometido para nosotros estar en las distintas tribulaciones, en los distintos problemas que vivamos, pero eso no quiere decir que nosotros simplemente tenemos que esperar sentados. Aquí Dios tenía una promesa que la estaba llevando a cabo, se la había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, después se la ratificó al pueblo cuando lo sacó de la tierra de Egipto, pero era el momento, y esta conquista, el poseer este territorio, iba a ser a través de esta lucha. Así también nosotros, como decíamos recién, alcanzamos las promesas. Y fíjense que han pasado por lo menos 40 años desde que el Señor sacó a este pueblo de Egipto, y en un determinado momento, allí en el libro de Números capítulo 35, cuando ellos todavía estaban en el desierto, Dios les dice con una palabra profética, ¿cierto? El día que ustedes entren en la tierra, recuerden de tener ciudades de refugio. Y allí en Números 35 les da mayores detalles, ¿cierto? Aquí los resume en este capítulo 20 de Josué, pero en Números 35 le da mayores detalles, ¿no? Estas ciudades iban a estar equidistantes, es decir, si uno observa la geografía de Israel, podríamos dividirla en oriente y en occidente. En el medio queda el río Jordán, entonces el río Jordán hace una división. Entonces estas ciudades, que iban a ser 6 en total, iba a quedar desde el lado occidental, ¿cierto? Iba a quedar una al norte, una al centro y una al sur del país. Y cruzando el río Jordán hacia la parte oriental, iba también a quedar una al norte, una al centro, una al sur. Es decir que cualquier persona, que ahora lo vamos a describir un poquito, tuviera algún problema, tuviera algún litigio, tuviera que huir por alguna situación, tenía de una manera cercana a alguna ciudad, ya sea en el lado oriental del río Jordán o en el lado occidental. Entonces, estas ciudades aproximadamente estaban equidistantes, de tal manera que cualquier persona pudiera alcanzarlas, ¿cierto? Por eso eran ciudades de refugio. Y les dice aquí, en Josué capítulo 20, señalados las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Siempre estuvo en la mente, en el pensamiento de Dios, que las personas pudieran acudir a estas ciudades, pudieran acudir a estos lugares. ¿De qué se trataba estas ciudades de refugio? Bueno, en Números 35 nos da todos estos detalles, que aquí los dice brevemente. Dice el versículo 3: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Bien, se trataba entonces de ciudades equidistantes donde una persona podía
correr, ¿cierto?, a refugiarse. ¿Por qué una persona iba a correr a refugiarse? Bueno, porque podría haber tenido algún problema con algún vecino, con algún conocido, haberle matado por accidente, haberle matado, ¿cierto?, en un acto sin querer en esta situación, ¿cierto? Y tenía que refugiarse allí. ¿Por qué se refugiaba allí? Bueno, lo que dice aquí es por el vengador de la sangre. En aquella época, como no había, como tenemos hoy, por ejemplo, en Chile, un sistema de policía, de carabineros, o aquí en Argentina, ¿cierto?, o en distintas partes del mundo, siempre hay algún control gubernamental. En aquella época no lo había. Entonces, cuando se pasaba un problema de esto, por ejemplo, un homicidio, sin duda un pariente, sin duda alguien cercano al difunto iba a vengar esto, ¿cierto? Iba a venir la venganza. Entonces iban a salir en persecución de aquel que tal vez sin querer, ¿cierto?, había cometido un homicidio, y donde le encontraren, por supuesto, le iban a dar muerte. Es como que regía, ¿no?, aquella antigua ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, pie por pie, quebradura por quebradura, vida por vida. Pero el asunto es que aquí esta persona tenía una opción, tenía una posibilidad de acudir a alguna de estas ciudades. Miren, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes, de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos un lugar cercano al cual acudir. Nosotros, en nuestro caso, no somos inocentes. Aquí esta ley se aplicaba solamente a aquel que sin querer había dado muerte a alguien, no tenía enemistad, no tenía un pleito previo, no había sido con intención ni con alevosía. Esta persona podía acudir a estas ciudades de refugio donde pedía una especie de asilo político. Nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que somos culpables delante de Dios. La justicia de Dios está detrás de nosotros. La justicia de Dios está detrás del hombre. La justicia de Dios está detrás del pecador. Como dice uno de los salmos, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que lo que había sobre nosotros era una sentencia de muerte. Dice también la palabra del Señor allí en la carta a los Colosenses, dice que Cristo, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, la clavó en la cruz. Gloria al nombre de nuestro Señor. Nosotros éramos culpables, nosotros éramos fugitivos, nosotros éramos personas que habíamos quebrantado la ley de Dios, nosotros éramos personas que la justicia de Dios iba detrás de nosotros. Esta persona huía, esta persona escapaba a un lugar que de verdad le quedaba cercano, porque Dios había establecido este sistema: 3 ciudades de un lado del Jordán, 3 ciudades del otro lado del Jordán, una al norte, una al centro, otra al sur, de tal modo que la persona no tuviera que recorrer mucho territorio hasta llegar a un lugar donde pedir asilo político, donde encontrar un refugio, donde encontrar una ciudad que le abriera las puertas, y en esa ciudad, dentro de esa ciudad, la persona estaba a salvo. Qué cuadro maravilloso también, que lo podríamos comparar, mis queridos hermanos, con el arca allí de Noé. Un lugar donde las personas podían refugiarse, un lugar donde había una puerta abierta para que las personas acudieran. Sabemos que lamentablemente las personas, los habitantes en los días de Noé no acudieron a ese lugar, desaprovecharon ese arca de refugio. No supieron entender, no supieron comprender durante 120 años que se estuvo anunciando un lugar de refugio. Sin embargo, la gente de aquellos días lo menospreció. Dice la palabra del Señor que los días de la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo, estos días también serán como los días de Noé, donde se está anunciando: Cristo viene, el fin también viene la tribulación, viene el juicio de Dios, viene el castigo de Dios, viene la ira de Dios. Dios es vengador de la sangre. Tanta sangre inocente que se ha derramado sobre esta tierra. Y no solamente hablo de los niños muertos por el aborto, no solamente hablo de ellos, sino también de los cristianos, de los mártires de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, cuando empieza la parte más complicada, cuando empiezan a derramarse las copas de la ira a partir del capítulo 16,
Dios dice que va a convertir el agua completamente en sangre, el agua de los ríos, de los arroyos, de los mares, completamente en sangre. Y dice uno de los ángeles allí: justo eres, Señor, y tus juicios son verdaderos. Les das a beber sangre por cuanto ellos derramaron sangre inocente. Así está esta humanidad, así está este mundo. El vengador de la sangre iba detrás de esta persona hasta alcanzarle y poder darle muerte. Pero esta persona tenía un lugar cercano. Hoy Jesucristo es nuestro lugar cercano. Jesucristo está cerca de nosotros. Ya dice desde el Antiguo Testamento, a través de Moisés y a través del apóstol Pablo: no digas quién subirá hasta los cielos para hacer descender a Cristo. No digas que Dios está lejano, que Dios está ausente o que Dios no lo podemos alcanzar, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cada una de estas ciudades, mis queridos hermanos, estaba cerca del lugar donde se cometiera el homicidio, del lugar donde se cometiera el crimen. Allí había un lugar donde correr, allí había un lugar donde refugiarse. Miren, nos cuenta la Biblia también en la carta de Filemón, esa pequeña carta que está allí cerca del final del Nuevo Testamento, como este fugitivo Onésimo llegó a la cárcel, llegó al lugar que él merecía. Sin embargo, allí en esa situación encontró refugio para su alma. Tal vez él pensó: bueno, soy un ladrón, soy un fugitivo, llegué a la cárcel, ¿qué me espera ahora? Pero sin embargo, esa cárcel fue el mejor lugar para Onésimo en ese tiempo. Fue el mejor lugar donde refugiarse, porque allí conoció justamente a través de la predicación del apóstol Pablo al Señor Jesucristo. Y cuando él es restablecido, cuando él se encuentra con Jesucristo, con el que lo puede libertar, con el que le puede perdonar, con el que le transforma, con el que le cambia, Pablo lo envía de nuevo a su hogar, del hogar donde él había salido como fugitivo, donde él había salido huyendo como culpable, y ahora vuelve restablecido en paz. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo, mis hermanos, es nuestra ciudad de refugio. A Él podemos acudir, a Él podemos venir. Esta ley se aplicaba, insisto, en Josué capítulo 20, que está tomado de Números capítulo 35, hacia personas inocentes. Personas no inocentes en el sentido que no habían hecho nada, sino que no habían tenido la intención. Pero nosotros sí, porque nuestro deleite era el pecado, nuestro deleite era la maldad. La palabra de Dios se plantea y nos pregunta: ¿cómo podréis vosotros hacer lo bueno siendo malos? ¿Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas? ¿Podéis vosotros hacer lo bueno siendo malos? Imposible. Nuestra condición era absolutamente de enajenación. Siendo enemigos de Dios, dice la palabra, fuimos reconciliados mediante la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, nos habla, mis hermanos, de estas cosas. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta nuestros pecados. Gloria al Señor. Y hoy nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, los que hemos sido reconciliados, los que hemos hallado asilo político en Jesucristo, nuestra ciudad de refugio, los que hemos sido perdonados de nuestras transgresiones, los que hemos sido limpiados de nuestros pecados, los que hemos alcanzado misericordia, porque Jesucristo no está lejano, como aquellas ciudades no estaban lejanas de ningún israelita. Hoy nosotros podemos decirles a otros: hay refugio en esta ciudad. Hay refugio en Jesucristo, hay paz en Él, hay una morada de tranquilidad, hay una morada de seguridad, hay una morada de esperanza para todo aquel que quiera acercarse a Él. Y Él dice: venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué maravilloso es nuestro Señor, mis hermanos. Y dice el versículo 3, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio. Con razón la Escritura dice que aquel varón, hablando de Cristo, es como refugio contra el turbión. Gloria al Señor. Dice: contra el vengador de la sangre.
Nosotros lo que merecíamos era la justicia de Dios cayendo sobre nuestras vidas. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sigue diciendo el texto allí en Efesios capítulo 2. Mas Dios, que es rico en misericordias, por su gran amor con que nos amó, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesucristo es glorificado cuando nosotros venimos a Él. Cuando nosotros acudimos a Cristo, nuestra ciudad de refugio, Dios es glorificado, Dios es exaltado, su gracia es elevada. Aquí hay un pecador culpable, aquí hay uno que merece la ira, aquí hay uno que merece que su sangre sea derramada, pero gloria al Señor, hoy que estamos en época de Pascua. Hay otro que derramó su sangre para que la nuestra no sea derramada. Hay otro que derramó sangre inocente para que nosotros seamos perdonados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El versículo 4 dice, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Gloria al nombre del Señor. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. ¡Qué maravilloso! Me hacía a mí recordar cuando leía estas palabras. Cuando uno viene al Señor Jesucristo, Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Esta persona, este homicida, este culpable en definitiva, aunque no había tenido la intención, era un pecado, era una falta, no había tenido la intención, tenía que venir a las puertas de estas ciudades, golpear allí las puertas, pedir asilo político, pedir refugio. Y dice que los ancianos de la ciudad iban a atender su caso, le iban a escuchar y le iban a recibir. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo también nos invita y Él dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. Tal vez en esta noche de vigilia hay uno que está del otro lado, allí de la radio, en algún lugar, en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, no sé dónde, pero que está pidiendo asilo político y le está diciendo al Señor, Señor, recíbeme. Señor, soy culpable. Señor, soy un fugitivo. Señor, merezco la condenación. Señor, merezco el castigo, pero yo sé que tú me vas a recibir. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Gloria al nombre del Señor. Que tenemos la garantía, que tenemos la palabra inmutable, inamovible de nuestro Dios, que si venimos en arrepentimiento, que si venimos con fe, que si venimos cansados, que si venimos cargados, nos está persiguiendo la justicia de Dios. Justamente mereceríamos morir. Como dijo allí uno de los que estaba en la cruz, le dijo al otro que se burlaba, nosotros justamente estamos recibiendo nuestro pago, mas este nada hizo. Señor, aunque sea, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando Él expuso su causa allí, con humildad, aún estando a las puertas de la muerte, la respuesta de nuestro Señor fue, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al nombre del Señor, porque esa persona, ese hombre encontró en Jesucristo una ciudad de refugio contra el vengador de la sangre, una ciudad de refugio contra la ira de Dios que estaba detrás de él para derramarse, para darle el pago que merecían sus hechos. Gloria al nombre del Señor. ¿Será difícil para Dios en esta tarde, en esta noche ya, poder recibir a alguno más? ¿Será difícil, será imposible para Dios poder recibir a alguien más que venga con arrepentimiento y fe y le diga, Señor, reconozco que soy pecador, Señor, reconozco que soy culpable, Señor, reconozco que merezco la condenación, pero vengo a ti, mi ciudad de refugio, vengo a ti, Señor, que puedes recibirme, que puedes tener compasión de mi vida? Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso era. Este hombre estaba corriendo porque lo venían persiguiendo para darle muerte. No le venían persiguiendo para preguntarle qué pasó. Lo iban a matar.
venía corriendo desesperadamente, golpeaba las puertas y estas puertas se abrían en cualquier momento del día. Gloria al nombre del Señor, que siempre pudimos acudir a nuestro Dios. Mire, allí en el altar del sacrificio, cuando se instauró el sistema levítico, dice la palabra del Señor, hablando del altar del holocausto, el altar del sacrificio que estaba allí a la entrada del tabernáculo mismo, dice la palabra del Señor, el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. Una persona podía venir a las 4 de la mañana, allí estaba el fuego encendido en el altar, había un sacrificio disponible para él. Podía venir a las 12 de la noche, podía venir a las 3 de la tarde, podía venir a las 5 de la tarde, podía venir a las 10 de la noche, en el horario que fuera, en el día que fuera, en un día de lluvia, en un día nublado, en un día sin luna, en la fecha más inapropiada posible, pero la Biblia dice, el fuego arderá continuamente sobre el altar, no se apagará. ¿Qué significa esto? Que siempre había un sacrificio disponible para cualquier persona los 365 días del año. Amigo, amiga, mi hermano, mi hermana, siempre está el sacrificio de la cruz ahí hasta el día de hoy. Como un predicador dijo una vez, la sangre de Jesucristo todavía no ha coagulado, todavía puede limpiar al más vil pecador, sea el momento en que nos querramos acercar a Él, sea el momento en que tengamos necesidad, sea el momento en que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y veamos nuestra necesidad de perdón y de limpieza. Podemos venir al sacrificio de la cruz. Allí está la cruz del Calvario. Allí está su sangre fresca para limpiarnos. Un israelita podía ir allí al tabernáculo. El fuego siempre estaba encendido y ese fuego, ese altar del holocausto, el altar del sacrificio, estaba representando la cruz del Calvario. Allí un animalito se entregaba. Allí un animalito moría. Allí la sangre era derramada para que este israelita, este pecador, fuera perdonado y fuera limpiado de sus pecados. Así también nosotros podemos hoy acudir a Cristo. En Argentina, en este momento, son las 1:25 de la madrugada. Ese es el horario en Argentina. Tal vez usted me está escuchando en Chile o en otro lugar. No lo sé de dónde usted me está escuchando, pero quiero decirle que siempre el sacrificio de Jesucristo está ahí disponible para que usted pueda venir. Las puertas de esta ciudad de refugio, a la hora que se tocasen, allí estaban los ancianos para atenderlo. No lo iban a dejar fuera, dice la palabra del Señor. No le entregarán en su mano al vengador de la sangre, al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Gloria al nombre del Señor, porque la puerta está abierta. Claro, va a llegar un día, va a llegar un momento, lamentablemente, en que las puertas se van a cerrar. No espere a que los ojos suyos se cierren para siempre y usted ya no tenga más oportunidad. Va a llegar un día en que usted ya no va a poder acudir porque el vengador de la sangre le ha alcanzado, porque la justicia de Dios le ha alcanzado. Sus pies no son tan ligeros ni son más ligeros que la justicia de Dios. Acuda hoy a Jesucristo. Dios le ha puesto un lugar de refugio, un lugar, una persona a la cual acudir, en donde seguramente le van a recibir si usted viene en una actitud de perdón y de misericordia. Dice el versículo 6, estamos en Josué capítulo 20, Cristo nuestra ciudad de refugio, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación. Bueno, es lo que ya ha hecho. Dice también el texto, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Es decir, ¿hasta cuándo esta persona, este refugiado, este que pedía asilo político allí, en contra del vengador de la sangre, de los parientes del difunto que venían para matarle, ¿hasta cuándo podía estar? Hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquellos días. Yo quiero decirle algo muy importante. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 7, versículos 24 y 25. Está hablando de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Mire lo que dice. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿escuchó eso? Viviendo siempre para interceder por ellos. En la antigüedad los sumos sacerdotes morían
En la antigüedad los sumos sacerdotes tenían un tiempo, al igual que nosotros, para vivir en esta tierra. Se ponían viejitos y morían y no podían continuar con su ministerio. Y esta persona que pedía asilo político podía estar allí hasta el momento en que el sumo sacerdote muriera. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él no muere. Él experimentó la muerte, pero Él resucitó al tercer día. Gloria al nombre del Señor. Un día como hoy, que ya es domingo en verdad, un día como hoy, al amanecer, al alba, nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Jesucristo, primicia de los que durmieron, es hecho. Y dice aquí que puede también salvar perpetuamente. La salvación en Cristo es segura, mi hermano y mi hermana. La salvación en Cristo es permanente, es perpetua. Y dice que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no muere. Tiene un sacerdocio inmutable, tiene un sacerdocio eterno. Él venció a la muerte misma, mis queridos hermanos y amigos. Él está siempre para interceder por nosotros. Toda la vida que tiene nuestro sumo sacerdote es toda la vida que nosotros podemos refugiarnos en Él. ¿Cuándo Él va a morir? Nunca. ¿Cuándo Él va a dejar de ser sumo sacerdote? Nunca. ¿Cuándo entonces la justicia nos puede alcanzar para darnos muerte? Nunca, porque tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre. Gloria al nombre del Señor. Si esto en el Antiguo Testamento podemos considerarlo gracia, ¿cuánta mayor gracia es la que hoy nosotros recibimos en Cristo Jesús? Con razón, el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, allí hablando en el primer capítulo, dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros vemos que había gracia en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero la gracia por excelencia, la gracia en su esplendor, la gracia ya manifestada directamente en una persona, vinieron en Jesucristo. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Esta persona que pedía asilo político en esta ciudad de refugio, podía vivir allí, estar tranquilo hasta la muerte del sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote no muere, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Podemos confiar en Él, podemos estar esperando en Él, podemos venir y pedir asilo político a Él. Señor, socórreme, Señor, refúgiame, Señor, te necesito. Y Él vive siempre, dice aquí, para interceder por ellos. Mire, mi amigo, mire, mi hermano, mi hermana, tengo quien ora por mí en los cielos, Jesucristo el Señor. Él está orando por mí, Él está intercediendo cada día por mí. Tengo quien intercede también por mí aquí en la tierra desde mi propio corazón. Dice que el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 intercede por nosotros con gemidos indecibles. Desde aquí, desde la tierra, el Espíritu Santo ora por mí. Desde los cielos mismos, nuestro sumo sacerdote, Cristo el Señor, ora por nosotros. ¡Qué seguridad! ¡Qué garantía! ¡Qué bendición! Podemos venir y acudir a Él, podemos venir y refugiarnos en Él. No espere más, no espere más tiempo. Acuda hoy a Jesucristo, nuestra ciudad de refugio. Gloria al nombre del Señor. Versículo 6, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Esta persona en algún momento podía volver a su ciudad. Es como que su deuda había quedado ya totalmente saldada. Nosotros, una vez que venimos a Cristo, ¿a dónde vamos a ir? ¿A qué ciudad vamos a ir? Nuestra ciudad está en los cielos. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aún Abraham, que recorrió toda la tierra prometida de norte a sur, de este a oeste, dice que ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos siempre se consideraron extranjeros y peregrinos en esa tierra. Así nosotros en este mundo somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué ciudad esperamos? ¿Qué ciudad nosotros buscamos?
Buscamos la ciudad por venir. Buscamos la Jerusalén que desciende desde el cielo, ataviada como una novia, dice el libro de Apocalipsis capítulo 21. Una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una ciudad que desciende, viene suspendida en el aire, acercándose a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Esta persona volvía atrás a la ciudad donde él había estado. Nosotros vamos a hacer una ciudad todavía mejor. ¿Cuántas más bendiciones tiene el creyente por delante? Con razón, Pablo dice que fuimos enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Estos israelitas recibían en aquel momento bendiciones materiales, bendiciones terrenales. Hoy el creyente recibe bendiciones mucho mejores. No crea aquellos que le prometen hoy en día con un falso evangelio bendiciones materiales, una 4x4, una 8x8, una casa, un auto. Parece un juego de lotería eso, pero eso no es el evangelio. Nosotros tenemos una ciudad en los cielos. Nosotros tenemos una ciudad cuyas calles son de oro, su mar es de cristal. Hay un río cristalino que sale desde el mismo trono de Dios y a su ribera el árbol de la vida que da 12 frutos para la sanidad de las naciones. Una ciudad que no necesita sol de día ni luna de noche, porque la gloria de Dios y la gloria del Cordero las ilumina. Oh, gloria al Señor. ¿Para qué quiero una 4x4? ¿Para qué quiero una 8x8? ¿Para qué quiero las riquezas materiales de este mundo? Dice la Biblia que Moisés prefirió ser vituperado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mis hermanos, no nos dejemos engañar, no dejemos que la mentira, el engaño del falso evangelio hoy nos nuble los ojos, nos haga poner la vista en las cosas de la tierra, porque si habéis muerto, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Gloria al nombre del Señor. Cuán mejores promesas nosotros hoy tenemos, mis hermanos. Cuán mejor esperanza. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Cuán mejores cosas, cuán mejor galardón, cuán mejor ciudad hoy nos espera, mis hermanos. No nos espera la antigua y vieja ciudad. Esta persona, cuando moría el sumo sacerdote, volvía a su vieja ciudad, a su antigua posesión. No, nosotros vamos hacia adelante. Nosotros no son los que retroceden para perdición, son los que perseveran para vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos todavía por delante lo mejor. Viene lo mejor, mis hermanos. No permitamos que este falso evangelio que se predica hoy, lamentablemente en muchos lugares, nuble nuestros ojos. Tampoco permitamos que los sucesos de la tribulación nos hagan tener miedo. Nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar misericordia. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Todas las cosas que están por venir por este mundo son justamente para aquellos que no acuden a la ciudad de refugio. Las cosas que describe Apocalipsis como catástrofes, juicios, plagas, maldiciones y toda la ira de Dios derramada son justamente para aquellos que en vez de correr a Jesucristo, correr a la ciudad de refugio, dejan que el vengador de la sangre, la ira de Dios los alcance. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que toda persona que en esta noche está escuchando este mensaje pueda acudir a Jesucristo, pueda acudir a nuestra ciudad de refugio. Allí le van a recibir, las puertas están abiertas, no le van a rechazar, le van a permitir vivir en seguridad. La ira de Dios no le alcanzará, está refugiado, tiene asilo político permanente, mientras nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús el Señor vive, y Él vive para siempre, puede estar tranquilo, y cuando vuelva a su ciudad no será la antigua ciudad, será la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la ciudad del Dios vivo. Gloria al nombre del Señor. Qué maravillosas promesas que tenemos, mis amados hermanos. Versículo 7. Entonces señalaron, aquí vienen las ciudades, las 6 ciudades, 3 de un lado del Jordán, 3 del otro lado del Jordán, 2 al norte, 2 al centro, 2 al sur, y mire cómo se llaman.
Entonces señalaron a Cedes en Galilea, parte norte, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, esa es la parte central, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, eso es al sur. Del otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, esto es la parte sur, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén. También Ramot de Galaad, esto es el centro de la tribu de Gad, y Golán en Basán, esto es el norte, en la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. Escuche, mire qué palabras tremendas. Y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por manos del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Fíjese que no solamente era para un israelita, esto le podía suceder a un extranjero. Dios dice, no importa si eres extranjero, hay lugar para ti. No importa si eres de otra nacionalidad, no importa, cualquier persona, dice el Señor. Y la palabra del Señor en la carta a los Colosenses nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Podemos hallar asilo político en Jesucristo. Podemos hallar asilo para nuestras almas, seamos judíos o no judíos. La gracia de Dios está disponible para cualquiera, para toda persona que dice, Señor, te necesito. Y para ir terminando, mire, me parece muy interesante lo que significan los nombres de cada una de estas ciudades. La primera ciudad se llama Cedes. ¿Sabe qué significa ese nombre? Cedes significa justicia. Significa justicia. Estos nombres pueden emplearse para describir lo que experimentan los pecadores cuando huyen hacia Jesús por fe. Experimentan la justicia de Cristo. Somos culpables, pero Cedes, la ciudad, ese nombre nos recuerda que Jesucristo es nuestra justicia, que en Jesucristo tenemos la justificación por la fe. La segunda ciudad se llama Siquem. ¿Sabe qué significa Siquem? Significa hombro. Hay uno que le pone el hombro a nuestra situación. Hay uno que lleva sobre sus hombros nuestros pecados, nuestra culpabilidad. No solamente Él es nuestra justicia, sino que Él es quien carga sobre sus hombros nuestro pecado. Gloria al nombre del Señor. La tercera ciudad, ¿sabe cómo se llama? Comunión. Aleluya. Porque solamente cuando la justicia de Jesucristo es imputada sobre nosotros y cuando nuestro pecado es cargado sobre sus hombros, es que tenemos comunión con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué nombre maravilloso, mis hermanos! Cedes, justicia. Siquem, hombro. Hebrón, comunión. Ahí tenemos las primeras 3 ciudades, pero son 6. Las otras 3 son Becer. ¿Sabe lo que significa Becer? Fortaleza. Porque Jesucristo es nuestra fortaleza. Hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Él llevó sobre sus hombros nuestro pecado. Él nos puso en comunión, pero también Él es nuestra fortaleza. Gloria al nombre del Señor. La quinta ciudad es Ramot. Significa alturas. ¿Y cómo me hizo acordar esto al profeta Habacuc? Jehová, el Señor, hace mis pies como de siervas y sobre mis alturas me hace andar. Aleluya. ¿Ha visto alguna gacela correr? Ella toca apenas la tierra y se eleva y queda como suspendida y vuelve por allá a tocar la tierra y queda como suspendida en el aire. ¡Qué maravilla! Así es el caminar del creyente. Estamos en esta tierra, pero estamos también como tocando el cielo con las manos. Gloria al nombre del Señor. Sobre mis alturas me hace andar. ¿Y sabe cuál es el último nombre de estas ciudades? Golán. ¿Sabe qué significa Golán? Exilio. Porque en definitiva, esta no es nuestra tierra. Somos exiliados. Somos refugiados. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Eso somos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. La ciudad que Abraham, el padre de la fe, buscaba, es la ciudad que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero hacer un llamado en esta noche. Yo no sé cuál es su situación, yo no sé si usted está huyendo en este tiempo.
No sé si usted ya acudió a Jesucristo. No sé si su conciencia le persigue. No sé si la justicia de Dios todavía le persigue, pero si la justicia de Dios le persigue, yo le aseguro que le va a alcanzar, a no ser que usted se refugie en Jesucristo, nuestra ciudad de refugio. Está cerca suyo, no la busque muy lejos, está ahí cerca suyo, en tu boca y en tu corazón. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria al nombre del Señor. Yo le invito a poder orar en este momento y decir conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Heme aquí, Señor amado, culpable, malhechor, pecador, Señor, pero acudo rápidamente por la fe a ti y sé que las puertas para mí van a estar abiertas en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en ti hallo seguridad, hallo descanso para mi alma. Gracias, Señor, porque el que está en ti vive seguro, vive confiado. Gracias, Señor, porque tú, como mi sumo sacerdote, vives para siempre y permanentemente puedo estar en ti seguro. Gracias, Señor, por las cosas que has preparado para los que te aman. Muchas gracias porque tú eres nuestra ciudad de refugio. Perdona nuestros pecados, limpia nuestros corazones y gracias por darnos seguridad. Gracias por ponerle el hombro a nuestros pecados. Gracias por impartir tu justicia sobre nosotros. Gracias por darme comunión contigo y con el cuerpo de Cristo. Gracias porque eres nuestra fortaleza, porque en nuestras alturas nos hace andar y porque vivimos como extranjeros y peregrinos, como exiliados en esta tierra, aguardando las maravillas que tú tienes para los que te aman. Muchas gracias te damos en esta noche, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mi querido pastor Jorge. El Señor me lo bendiga ricamente. Muchas gracias, mi pastor. La verdad que somos muy bendecidos, aleluya, con la palabra del Señor. Despedimos a nuestro pastor Mauricio desde Bahía Blanca, Argentina. Gracias, mi pastor. Un abrazo. Dios le bendiga. Un abrazo, bendiciones, saludos para todos los amados oyentes. Amén. Dios le bendiga. Gracias.